Hoy vamos a tratar el contrato de corretaje. El contrato de corretaje es un contrato conjuntamente con el contrato de consignación y el contrato estimatorio típicamente comercial. Entonces se aplica lo que reflexionamos en la clase pasada sobre la unificación del Código Civil y Comercial en cuanto solo ha dejado los tipos puros sin el detenimiento de civil y comercial y la repercusión que esto tiene en los contratos puramente comerciales o de uso en el tráfico comercial. En cuanto al marco legal que tenemos que analizar en este contrato, tenemos que ver la legislación del Código Civil y Comercial en el capítulo 10, de los artículos 1345 al artículo 1355, luego la legislación nacional, la ley 20.266, actualizada, y la ley provincial, que es la 10.973, que rige para la realización de los contratos de corretaje en el ámbito provincial. En este orden y con este orden de prelación, mejor dicho, vamos a leer la legislación que se aplica al contrato de corretaje. La primera reflexión que cabe es que hay ciertas contradicciones en este ámbito normativo en cuanto a las reglas que exigen uno y otra legislación y ellas con el Código Civil y Comercial. Concretamente, el Código Civil y Comercial deroga, el artículo 3º, los últimos 3 artículos de la Ley Nacional de Martilleros y Corredores Públicos, la 20.266. Estos 3 últimos artículos quedaron derogados y están ahora legislados en el Código Civil y Comercial, que son las obligaciones, facultades del corredor. Vamos a comenzar definiendo el contrato de corretaje y destacando que tiene una definición legal. En el 1345 define el contrato de corretaje, diciendo que hay contrato de corretaje cuando una parte llamada corredor se obliga ante otra que nosotros llamamos comitente, a mediar para la celebración de uno o varios negocios. No tiene relación de dependencia ni tampoco representación del comitente. Esta definición podría ampliarse con la definición doctrinaria. Tenemos, por ejemplo, como explicación, como definición del contrato más ampliamente establecida en la doctrina, cuando nos dice que en realidad el corredor, el contrato de corretaje, o el corredor, porque en el código comercial original, donde se legislaba esta figura, el corredor era un comerciante y estaba su función, su trabajo legislado como en los actos de comercio. Entonces la definición dice que ¿qué es el corredor? El corredor es el intermediario entre la oferta y la demanda para la realización de un determinado o de varios negocios. Es decir, lo que hace es intermediar entre la oferta y la demanda. El objeto de este contrato es amplio. El objeto del contrato comprende bienes muebles, inmuebles, bienes y servicios. Así, hay distintas denominaciones de los contratos de corretaje según el objeto de que se trate. Se trata de corretaje comercial, cuando tiene por objeto efectos comerciales, corretaje de cereal, cerealero, cuando tiene por objeto la comercialización de granos, corretaje inmobiliario, cuando tiene por objeto negocios que atienen a los bienes inmuebles, como en el caso de compraventa o alquiler de bienes inmuebles. Este contrato de corretaje, entonces dijimos, tiene 2 partes, el corredor y el comitente. Como caracteres tenemos que decir que es consensual, se perfecciona con el consentimiento, bilateral, porque porque crea obligaciones para ambas partes, para el corredor la realización de sus tareas de intermediación y para el comitente en el caso de pagar la retribución. Pero es un contrato aleatorio, porque esta retribución se va a pagar solamente si se realiza el contrato
y si la realización de ese contrato es el resultado del trabajo del corredor. Decimos entonces que además el no formal, de acuerdo a la legislación del Código Civil y Comercial. Sin embargo, las leyes provinciales establecen, la ley provincial nuestra al menos, establece que debe celebrarse por escrito, lo cual es de práctica y regía esta obligación de celebrado por escrito, que es de práctica profesional y regía ya en la antigua legislación o en la legislación anterior. Decimos que debe una retribución. Esa retribución denominada comisión en el código la debe el comitente si, como dijéramos, se celebra el contrato y ese contrato es resultado del trabajo, de la tarea realizada por el corredor. Esa retribución va a ser la pactada entre las partes y si no hubiera convenio, dice el artículo 1350, entre las partes, se establecería lo de uso y práctica, regiría, perdón, lo de uso y prácticas del lugar de celebración. O bien, en su defecto, del lugar en el que realiza la gestión el corredor. Y si no hubiera una posibilidad de ninguna de las dos, la fija el juez. Sin embargo, vamos a ver que, como te dijeran, en la provincia hay leyes arancelarias que fijan el porcentaje de retribución de los corredores. En cuanto a quienes deben la retribución, si son ambas partes las que se resultan beneficiadas por la intermediación del corredor, cada una, y hay un solo corredor, cada una debe pagarle y no son solidarias de la deuda de la comisión. Mientras que si hubiera dos corredores, uno por cada una de las partes contratantes, cada una debería pagar a su corredor. ¿Cómo se concluye el contrato de corretaje? El contrato de corretaje en el artículo 1346, un poco difícil, establece cuándo queda celebrado el contrato, cómo se celebra el contrato. Primero dice que si hay contrato, se concluye el contrato de corretaje si el corredor está facultado profesionalmente para hacerlo, es decir, tiene título universitario y colegiación. Cuando comienza la intermediación. Cuando comienza esta intermediación, nace su derecho a la retribución, salvo que el comitente proteste de su intervención contemporáneamente al comienzo de la intervención o que la otra parte designe otro corredor, perdón. Son los dos supuestos entonces de excepción para la circunstancia de nacimiento del contrato de corretaje conjuntamente con el comienzo de las tareas del corredor. En los 3 artículos siguientes establece el legislador en el Código Civil y Comercial las obligaciones del corredor, las prohibiciones del corredor y las facultades que tiene. En cuanto a las prohibiciones, estas también deben ser complementadas con las leyes, Ley Nacional, la 2266, y en lo que subsiste, es decir, los artículos de 1 al 30, y lo que se mantiene vigente, del artículo de 1 al 30, y la ley provincial, que establece también las obligaciones de los corredores. Vamos a ver las obligaciones que fija el Código Civil y Comercial, que son, en primer lugar, conteste con nuestra ley provincial y con la ley nacional, debe dar la información exacta, precisa y con claridad. Es decir, debe dar toda la información necesaria para la celebración del contrato. Por otro lado, también debe confidencialidad a su comitente y a los contratantes si fueran los dos para los cuales realiza la intermediación. Ese deber es un deber de confidencialidad y además debe asistir a las partes en la celebración del contrato y debe guardar muestras de aquellos objetos, cosas que fueron objeto del contrato durante el tiempo que fije por prescripción, por
que puede haber una discusión sobre la calidad, cantidad de las muestras que fueron objeto del contrato, de los objetos del contrato. Entonces, por otro lado, también decimos que también legisla, se establece que está prohibido para el corredor el realizar negocios dentro de lo que es objeto del negocio encomendado. Pero además, también debe ser en todo sentido imparcial, o sea, no debe tener ningún interés en la realización, en el negocio que se realiza. Eso no quiere decir que acá estamos hablando de dos contratos, un contrato de corretaje accesorio y un contrato principal. Sobre lo que debe ser imparcial es sobre el contrato principal. El contrato de corretaje va a ser un contrato comercial y él tiene su interés en su retribución. Ahora, el carácter, decimos, ahora ya comercial y civil no tiene mucho sentido hablarlo, pero en la legislación anterior decíamos, bueno, si está haciendo corretaje inmobiliario, en el caso de una venta o alquiler de un inmueble, el contrato de venta de inmueble va a ser un contrato civil porque no hay interés de las partes en lucrar con ello, pero sí va a ser comercial el contrato de corretaje. Hoy ya decimos, los tipos son puros, no interesa calificarlos de comercial o civil, pero sí diferenciarlos en cuanto a que son dos contratos, uno principal y uno accesorio. Las facultades que tiene además que le fija el Código Civil y Comercial son la de otorgar garantía de los bienes, de las obligaciones de las partes, puede hacerlo y también puede representar a una de ellas. Por último, el tema de los gastos. Acá no tiene derecho a la percepción de los gastos. Sí puede pactarse, y ahí viene también la utilidad o profesionalidad de la celebración del contrato de corretaje por escrito, porque en ese caso se fija la comisión que deberá percibir el corredor. Así también está previsto en las leyes provinciales, en la ley provincial, que el contrato se haga por escrito. Es decir, por escrito y se consigne la conveniencia es que se consigne la retribución del corredor. También tenemos que reiterar que el contrato se rige por el Código Civil y Comercial, por la Ley Nacional 2266 y por último por la Ley Provincial 10.793, y en ese orden. Muchas gracias.